Saludos, yo soy Carlos Manuel Guerrero Castro y es un inmenso placer estar con todos ustedes en esta ocasión. Sin lugar a dudas y sin temor a equívoco, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido debate en todos estos días, producto de la reunión de la dirección central, donde se bailotearon los nombres que van a aspirar a la presidencia de la República por esa organización política. Existe algo importante que hay que señalar, que ya el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana había dicho a través de una sentencia de que el PLD se debería de abstener de elegir cualquier candidato. No obstante a eso, pues la dirección central aprobó una serie de nombres de los que serían sus precandidatos a la presidencia de la República. Gran sorpresa suscitó el hecho de que el ex candidato presidencial de esa organización política, es decir, Abel Martínez, ex alcalde de Santiago de los Caballeros, ex presidente de la Cámara de Diputados, pues envió una comunicación de que no quería que su nombre estuviese dentro de los aspirantes a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Cosa esta muy extraña porque a través de esa comunicación, la cual ha resultado muy ambigua, porque reitera de que no se toma en cuenta y dice que mantiene sus aspiraciones a la presidencia de la República, entonces no se entiende. Lo que sí pudiésemos asimilar es que él se va a mantener aspirando a la presidencia de la República por otra organización política, ya que se dice de que está en negociaciones con algunas agrupaciones políticas del sistema para ser su candidato presidencial en el año 2028. Y esto es porque, a modo de ver de Abel Martínez y de muchas personas, el candidato hasta la reunión de la dirección central del PLD del licenciado Danilo Medina, presidente de ese partido, era Francisco Javier García. Y que en consecuencia, como no se iba a hacer a través de encuestas, sino de una convención interna con un padrón semiabierto, es decir, excluyendo a aquellos que no sean de otros partidos políticos y militantes de esa organización, él entendía de que no la tenía todas consigo, de que ese enfrentamiento no iba a ser posible obtener la victoria. En consecuencia, él no decide. Pero, sorpresa ha traído el hecho de que Gonzalo Castillo Terrero, ex candidato presidencial en el año 2020 de ese partido político y ex ministro de Obras Públicas, mandase una comunicación diciendo que él iba a presentarse como precandidato a la presidencia por esa organización política. El PLD tiene gran problema en estos momentos. ¿Por qué? Primero, porque está haciendo un proceso al margen de la ley, es decir, no estamos en tiempo de pre-campaña, todavía los precandidatos no pueden anunciarse ni pueden comenzar a hacer proselitismo. Eso es en el verano del año 2027 y van a ser electos en octubre del 27 los candidatos oficiales de los diferentes partidos políticos y el Tribunal Superior Electoral lo ha dicho a través de una sentencia. Dicho esto, entonces el PLD estaría violentando la norma jurídica electoral en tratar de seleccionar un candidato a la presidencia totalmente a destiempo. Sumado esto de que el licenciado Gonzalo Castillo es actualmente uno de los imputados en un caso de corrupción por el Ministerio Público, esto traería como consecuencia de que si resultaría ser el candidato finalmente, entonces vamos a tener una persona que está procesado judicialmente siendo candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo error. Tercer error para el Partido de la Liberación Dominicana es que todo el mundo asume de que si Gonzalo Castillo se está presentando como precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, estaría contando con el apoyo del licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de ese partido. Dicho esto, entonces, si Gonzalo Castillo ganara una convención, entonces Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño de Fernández, Charlie Mariotti, que han sido personas muy cercanas al presidente Danilo Medina, entonces van a decir que no se jugó el juego de la democracia a lo interno de ese partido. Y estaríamos frente a otra división, sumado a esta, a la que se dio el 6 de octubre del año 2019, donde Gonzalo Castillo le ganó una convención interna a Leonel Fernández y trajo como consecuencia una separación definitiva del que fuese el presidente de ese partido en ese momento, en el año 2019, y formó la Fuerza del Pueblo. Entonces se tendría otra división. Danilo Medina hace una jugada estratégica en esta dirección. ¿Será correcta? Habría que esperar. En prima fase estamos viendo de que
Si Gonzalo Castillo resulta ser el candidato, porque si se presentó es porque cuenta con el apoyo de Danilo Medina, quien es el jefe, amo supremo de esa organización política en estos momentos. Eso quiere decir que será el candidato a la presidencia de ese partido. Y esto va a tener una ruptura, porque Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, no es verdad que se van a quedar con las manos atadas frente a esa imposición, una vez más, de un candidato que no estaba en el juego. Esto me recuerda a lo que pasó en el 2019, que Gonzalo Castillo no era precandidato. El que estaba marcando en ese momento era el doctor Reinaldo Pared Pérez. Entonces Danilo Medina sacó a Gonzalo y lo impuso para que enfrentara al presidente Fernández en ese momento. Y si eso pasara, entonces vamos a ver a un PLD debilitado, llevando un candidato que posiblemente obtenga menos del 10% que sacó Abel Martínez en el año 2024. Y entonces, ¿cómo Danilo Medina puede imponer un candidato a sabiendas de esto? Bueno, a nuestro modo de ver, es algo sencillo. El Partido de la Liberación Dominicana, a raíz de las juramentaciones que está haciendo la Fuerza del Pueblo, con muchos ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que es normal, porque si vemos lo que pasa en la historia política, el PRM se ha nutrido del PRD. Hoy el PRD tiene menos de un 5% y la mayoría de sus afiliados vienen del PRD. Bueno, lo mismo sucede con la Fuerza del Pueblo. Sus antiguos compañeros están visitando el partido que liderea en estos momentos el doctor Leonel Fernández Reina. En consecuencia, es algo normal, natural, que eso se pueda realizar, pueda suceder. Y el PLD está un poquito enojado y quiere coartar ese éxodo que se tiene hasta la Fuerza del Pueblo y no quiere que Leonel Fernández gane las elecciones, porque el PLD diría que si gana, pues va a pasar lo que está hoy el PRD, que sencillamente está totalmente vacío. Pero el PLD está jugando una mala carta, porque en vez de apostar a un buen candidato, como lo es Domínguez Brito, Francisco Javier García y la propia Margarita Cedeño de Fernández, y por qué no decirlo, también Charlie Mariotti, que fue su secretario general, pues está apostando por un candidato que no representa al Partido de la Liberación Dominicana y que en vez de sacar más del 10% que sacó Francisco, que sacó Abel Martínez Durán, pues va a sacar mucho menos, porque se piensa de que sacó un 37% en las elecciones del 20, sí, pero el PLD estaba en el gobierno y todo parecía de que se estaba trabajando para que el PLD no repitiese en las elecciones de ese año 2020. Entonces, puede traer como consecuencia de que existe un éxodo masivo desde ahora, faltando 2 años para las elecciones, y que el candidato que presente el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del año 2028 no llegue ni siquiera a un 5%. Dicho esto, entonces, nadie ganará en una primera vuelta electoral y lo que el PLD apostaría es que si Gonzalo Castillo es el candidato, evidentemente no tendría un control el partido Fuerza del Pueblo y aliados sobre ese candidato, sino el licenciado Danilo Medina. Y la percepción es que Danilo Medina no apoyaría a Leonel Fernández en una segunda vuelta. Pareciera que el licenciado Danilo Medina quiere un candidato que pueda manejar y que pueda apoyar incluso al Partido Revolucionario Moderno para ganar en una segunda vuelta y atajar a Leonel Fernández para que no sea una vez más presidente de la República. Pero ojo, esto es un boomerang, porque el hacer esto, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que se identifican con Leonel Fernández seguirán en masa de manera automática apoyar a la Fuerza del Pueblo y al doctor Leonel Fernández. Y ojo, que si no gana el presidente Fernández por esa jugada que quisiera hacer el licenciado Danilo Medina Sánchez, se tomarán el riesgo de que a partir del año 2028 el Partido de la Liberación Dominicana que fundó el profesor Juan Bosch desaparezca como está el Partido Revolucionario Dominicano, que dio tantas batallas y tantos triunfos electorales y hoy está reducido significativamente que mucha gente ni sabe que existe. Por lo que la candidatura de Gonzalo Castillo, en vez de sumar, resta y en vez de multiplicar, divide.